El 50% de las bacterias en el mundo que producen infecciones ya han generado resistencia. Que hay muy pocas alternativas terapéuticas eficaces hoy en día para combatir muchos patógenos. ¿Multiresistencias a qué? A aquellos fármacos a los que normalmente era sensible. Se necesitan nuevas alternativas para controlar las infecciones. Bien, estamos entrando al laboratorio de microbiología, específicamente de farmacología vegetal de la Universidad Maimónides. Estos tres son casos de bacterias que, por supuesto, como ustedes verán, no podemos abrir porque son casos de bacterias multiresistentes. Resistencia bacteriana o fármaco-resistencia se le llama a aquel proceso que se genera cuando un microorganismo, que puede ser una bacteria, un virus, un hongo, un parásito, genera cambios en sí mismo, en el ambiente que lo rodea, de manera tal que los mecanismos o los propios fármacos que estaban siendo utilizados para combatirlos, para combatir la infección, dejan de ser eficaces. El uso inadecuado de los antibióticos es uno de los factores más importantes. Pero una cosa es que a vos, por ejemplo, el médico te diga tenés que tomar 10 días y tomes 20. Esto difícilmente va a generar una resistencia, pero sí que tomes 5. Entonces ahí sí, vos generás una serie de mecanismos individuales de la bacteria o poblacionales a partir de una población de bacterias que generan resistencias. En el Garrahan, trabajando con bacterias multiresistentes, se hizo un trabajo de muestreo de los pacientes, en sangre de los pacientes. Se seleccionaron, por ejemplo, de Staphylococcus aureus resistente, por ejemplo, un número bastante interesante, 218 cepas. Esta es amarilla, es característico de una bacteria que se llama Staphylococcus aureus. Justamente el nombre viene del color amarillo que forman las colonias. Lo que se hace es cultivarlas en un medio líquido para que estas bacterias se puedan reproducir. Les damos minerales, le damos azúcares y tener una cantidad suficiente de bacterias para poder hacer los experimentos bioquímicos que necesitamos y los experimentos farmacológicos que necesitamos. Se trabajó directamente sobre estas bacterias en cultivos de bacterias a los que fuimos exponiendo sistemáticamente a diversos tipos de compuestos que queríamos testear, específicamente compuestos derivados de plantas. En la naturaleza, las plantas desarrollan compuestos moleculares para defenderse de situaciones de estrés. Muchos de esos compuestos son antibacterianos. Hay una estimación, 350.000 especies de plantas aromáticas y medicinales conocidas, pero ¿cuántas de ellas están estudiadas a profundidad? Y solamente el 5 o el 10%, o sea que es una fuente inagotable de moléculas que tenemos para solucionar este problema que amenaza la salud mundial. En esta investigación estudian las propiedades antibacterianas de una planta muy conocida, el romero. Ya teníamos seleccionados distintas moléculas de interés, extractos, aceites esenciales, derivados, por ejemplo, del Rosmarinus officinalis, en donde ya sabíamos que tenía un alto potencial por su capacidad in vitro. Bueno, vamos a alargar el cultivo. Colocamos el medio de cultivo para que las bacterias puedan crecer. Colocamos en este caso un poco volumen y una vez que lo tenemos llenado, vamos a colocar la bacteria, inoculamos con la bacteria y luego el antibiótico o compuesto a testear. Y vamos a comparar su potencia, los compuestos estos nuevos, con la potencia de un antibiótico conocido. La respuesta va a ser, ¿es igual, es menor o es mayor? Los resultados son muy promisorios. Empezamos observando que diversos tipos de compuestos eran claramente eficaces. En muchos casos per se, es decir, la sola presencia de algunos de estos compuestos. En algunos casos extractos complejos, mezclas complejas de compuestos, y en otros casos los principios activos aislados eran muy eficaces para
o inhibir el crecimiento o matar la bacteria. Y en otros casos vimos algo que en realidad es una de las líneas que más nos interesa hoy, que es la posibilidad de potenciar el efecto de aquellos antibióticos que hoy se usan. ¿Qué posibilita este hecho? Este hecho posibilita, por un lado, que podamos utilizar una cantidad menor del antibiótico, que lo puedan utilizar en la clínica una cantidad menor del antibiótico, que esto va a disminuir la probabilidad de que se cree resistencia, por un lado, y por otro lado, bajamos la toxicidad de determinados antibióticos, porque hoy en día se están reusando antibióticos que se habían dejado por alta toxicidad para tratar de combatir, como derivados de sulfas, entre otros. El paso siguiente es hacer protocolos adecuados para testear en humanos. Hay todo un camino que recorrer que tiene que ver con hacer entender que esto necesariamente, por lo menos desde el punto de vista de todo el grupo que trabajamos en estos temas, requiere llegar a una aplicación clínica. Esperemos que esto se haga realidad dentro de 1 año o 2 años, ¿sí? Y que todo el mundo pueda ver que, a pesar del sacrificio, es posible encontrar en un ámbito científico multidisciplinario aquí en la Argentina una alternativa terapéutica innovadora.